Hola, muy buenas noches amigos del Jordán. Mi nombre es Daniel Esquivel. Soy licenciado en Educación Física. Soy atleta de lucha olímpica y soy medallista nacional, internacional en el mismo deporte, así como participante en, en artes marciales mixtas. Y bueno, el día de hoy estamos aquí en el Jordán para tratar un tema, para hablar sobre un tema que son los deportes de combate. Bien, bueno, para empezar con el tema, es importante saber eh, qué son los deportes de combate. Bien, muchos, eh, muchos se confunden, bien, muchas personas se confunden, mete todos los deportes en una sola bolsa. Y bueno, tenemos que saber que los deportes, bueno, hay varias características. Y bueno, ¿qué son los deportes de combate? Los deportes de combate es un deporte competitivo de contacto donde dos combatientes luchan el uno contra el otro con ciertas reglas de contacto, con el objetivo de simular algunos segmentos de lo que sería un verdadero combate cuerpo a cuerpo. Por ejemplo, el boxeo, el taekwondo, las artes marciales mixtas, el esgrima, podrían ser algunos de los ejemplos. Bien, hay algunos deportes en donde se utilizan algunos segmentos corporales, hay otros deportes de combate en donde se utilizan algunos instrumentos, por ejemplo, en el esgrima se utilizan espadas, bien, se utiliza florete. Hay otros deportes en donde no se utiliza nada, por ejemplo, en la lucha. Otros deportes en donde se utiliza ropa, por ejemplo, en el judo, que se utiliza un, una especie de saco bien resistente para poder jalar. Bien, bueno, vamos a hablar un poquito sobre algunos de estos deportes. Bien, cabe aclarar que estos deportes, hay algunos deportes en donde son olímpicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 4 años en los Juegos Olímpicos solamente hay, eh, se, se, se ven eh, y pueden participar en este evento. Obviamente hay varios deportes que no están añadidos en lo que es la agenda olímpica, pero principalmente estos 7 deportes que yo les voy a hablar un poquito sobre ellos. Bien, primero vamos con uno de los más conocidos, que es el taekwondo, que bueno, el taekwondo es un arte marcial transformado en deporte olímpico de combate desde el año 1988, perdón, cuando fue introducido como deporte de demostración en los Juegos Olímpicos realizados en la ciudad de Seúl, en Corea del Sur. Es importante aclarar que que para que un deporte sea olímpico, primero se debe de entrar al comité, tiene que haber una votación, bien, para que pueda entrar dentro de la agenda olímpica. Me preguntan aquí que si existen contraindicaciones de estos deportes. Obviamente cada deporte hay contraindicaciones. Por ejemplo, si vas en el Jiu-Jitsu, bueno, una contraindicación sería terminar o lastimar completamente una articulación, que ya después vamos a hablar un poquito ese, eh, sobre ese deporte. Bien. Y bueno, el taekwondo se destaca por la variedad y espectacularidad de sus técnicas, de patadas. Obviamente también hay golpes, bien, pero actualmente es uno de los sistemas más conocidos, obviamente, es de los más conocidos eh, por su espectacularidad, porque es deporte olímpico. Bien, actualmente en México también es un deporte base. En México hay muy buenos taekwondoístas y, y hay muy buen nivel en cuanto a México. El taekwondo se basa fundamentalmente en artes marciales mucho más antiguas que el kung fu, bien, o el wushu, que son
estos deportes, bueno, son chinos. En algunas de sus técnicas a mano abierta, como les estaba diciendo, no solamente son patadas, también hay mano abierta o puñetazos. Bien, este deporte es coreano. Este deporte se creó en Corea y bueno, como ya les mencioné, en 1988 este deporte entra dentro de la agenda olímpica y actualmente es uno de los principales y más destacados deportes de combate en los Juegos Olímpicos. Bueno, eh, hablando también de otros deportes olímpicos, bueno, ¿cómo no mencionar al boxeo? El boxeo tiene dos tipos de categorías, que es el amateur y el profesional. Normalmente el que nosotros estamos acostumbrados a ver es, es el profesional. Por ejemplo, grandes boxeadores como el Canelo Álvarez, este, como Lomachenko, este tipo de boxeadores actualmente son profesionales. Bien, ¿qué cambia? Realmente las reglas no cambian mucho, bien, lo único que cambian son las protecciones. Anteriormente en el amateur los boxeadores utilizaban caretas, bien, en el profesional no se utiliza caretas. Me parece ser que cambian un poquito en cuanto a rounds. eh, y obviamente pues en el profesional ya hay un pago monetario un poquito más elevado que en el amateur. Normalmente en Juegos Olímpicos no puede, un boxeador que sea profesional no puede ingresar a competir en, en amateur, ¿bien? Y un amateur sí puede ingresar a competir en profesional. Y bueno, desde sus orígenes el boxeo siempre fue un deporte muy popular y se cree que ya se practicaba en la antigua Grecia. En el año 688 antes de Cristo fue incluido en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad bajo el nombre de pigmé o de pelea de puños. También había eh, un deporte en conjunto a la lucha que son derribes junto con puñetazos. Esto en los antiguos Juegos Olímpicos. Es además uno de los deportes que han estado en la mayoría de ediciones de los Juegos Olímpicos modernos, más precisamente de la segunda cita de San Luis en 1904, y la única vez que ha faltado es en Atenas en 1896. Como dato interesante, en los juegos se entregan medallas a los 4 primeros boxeadores de cada categoría. Normalmente nosotros cuando vemos los Juegos Olímpicos estamos acostumbrados a ver que el medalla de bronce, la medalla de plata y la medalla de oro, tres atletas, los mejores tres del mundo, pero en este caso en Juegos Olímpicos en cuestión de boxeo se premia a 2 terceros lugares, un segundo lugar y un primer lugar. Bueno, dejando un poquito, antes de dejar de lado el boxeo, bueno, el boxeo eh, es bastante sencillo de, de ver, de entender. Obviamente solamente puedes utilizar tus manos, puedes golpear de la cintura hacia arriba, bien. Y bueno, hablando de un deporte un poco menos conocido, sería la esgrima. Este deporte es un deporte incluido dentro de los Juegos Olímpicos, bien, con una gran historia en las ediciones modernas, ya que ha estado presente desde los primeros juegos, al menos en la categoría masculina. La femenil se incorporó en el año de 1924. El esgrima tiene como objetivo tocar al contrincante con un arma blanca, que puede ser un sable, una espada o un florete. Los participantes están protegidos con trajes y máscaras especiales que avisan cuando se produce el toque del oponente. Normalmente en cada arma que ellos utilizan siempre tienen un dispositivo
que hace encender una luz al primero que toque. Entonces, ellos tienen técnicas de desplazamiento, técnicas para mover ya sea el sable o el florete, la espada. Bien, es un deporte bastante complicado y con bastante preparación física. Y bueno, hablando de otros deportes, el judo también es un juego, es un deporte eh, que está dentro de los Juegos Olímpicos. Este deporte se añadió en Tokio en 1964. Eh, Normalmente los Juegos Olímpicos nunca están, la mayoría están dentro de la agenda olímpica, pero este deporte tiene la peculiaridad de que desapareció en 1968, ya no estuvo dentro de los Juegos Olímpicos, pero regresa en 1972, bien, y continúa siendo olímpico hasta este día. Bien, en 1992 se sumó la categoría femenil y se dividió las competencias en 7 categorías según el peso. Este deporte ya nos habla sobre ya categorías de peso. Como este deporte, la finalidad es derribar al contrincante utilizando ciertas llaves. Bien, este deporte también se utiliza un cierto tipo de ropa donde tú debes de jalar a esa persona de la ropa y tienes eh, que hacer llaves para que él se rinda. Y bueno, este deporte eh, ya viene por niveles, es decir, por cintas. Lo más conocido como las cintas. Cinta blanca, cinta amarilla, cinta verde, hasta terminar en cinta negra. Bien, otro de los deportes olímpicos, que es el más reciente en añadirse, es el karate. Bien, es también se encuentra dentro de lo que son las artes marciales. En este caso, el karate es originario de Japón. Su nombre quiere decir el camino de la mano vacía, ya que no se emplea armas de ningún tipo. Además, es el más moderno, como ya lo estaba diciendo, en los Juegos Olímpicos, ya que recién ha sido aceptado tras varios intentos para participar en la edición de Tokio 2020 o Tokio 2021, si es que se hacen este año, junto con los deportes de béisbol, softball, el surf, la escalada deportiva y el skateboarding. Esos deportes, aunque no sean de combate, es importante saber que también son de carácter ya que ya están en la agenda olímpica. Bien, y bueno, por último, quise dejar los dos últimos deportes olímpicos, ya que yo he participado dentro de estos deportes. El primero es la lucha grecorromana, es prácticamente el deporte más antiguo conocido de los Juegos Olímpicos antiguos. Bien, este deporte tiene la peculiaridad de no utilizar ningún golpe. Bien, debes de derribar a tu contrincante con, con aventones, con empujones, con ciertos tipos de llaves. Pero como es lucha grecorromana no puedes utilizar tus piernas. Es decir, no puedes engancharlas, no puedes tomarlas con tus manos. Solamente es de la cintura hacia arriba. Es por puntos, no viene por niveles como como el judo o el karate, que son por eh, cinta blanca o cinta negra. En este no hay niveles, bien. Y bueno, es por puntos. Cada cierta técnica equivale a ciertos puntos.
Y el objetivo es poner a tu contrincante en espalda plana por un solo segundo. Si haces esto, ganas automáticamente el combate. Y el último deporte, que es la lucha libre olímpica. Bien, este deporte es, va conjunto con la lucha grecorromana. Es decir, utiliza todas las técnicas, todos los elementos de la lucha grecorromana, pero en la lucha libre olímpica sí se pueden utilizar lo que son las piernas. Puedes tomar las piernas, puedes hacer llaves a las piernas. Bien, el objetivo es igual, eh, llevarlo al piso y poner la espalda de tu contrincante máximo por un segundo. Bien, y así ganas automáticamente el combate. Estos deportes son, bueno, son los más antiguos conocidos en los Juegos Olímpicos de la antigüedad, ¿verdad? Estos 7 deportes que les acabo de comentar son los deportes olímpicos. Obviamente hay muchos más deportes, han escuchado más deportes, como por ejemplo el Jiu-Jitsu. El Jiu-Jitsu no es un deporte eh, donde se vean en los Juegos Olímpicos, pero es un deporte que normalmente ha estado en crecimiento. Cada vez hay más personas enterándose. ¿Y por qué? Porque ha estado influyendo mucho en lo que son las artes marciales mixtas. Las artes marciales mixtas son las peleas normalmente que se realizan en jaula, bien, en donde puedes utilizar cualquier estilo o cualquier deporte de combate. Bien, el deporte de Jiu-Jitsu es un arte marcial japonés, en donde está basado en la defensa de uno o más combatientes. Las técnicas de Jiu-Jitsu incluyen como defensa principal las luxaciones articulares y las asfixias. Es decir, que este deporte es, aparte de ser bastante peligroso, eh, el objetivo es hacer rendir a tu contrincante con luxaciones, es decir, hacer que las articulaciones vayan más allá del límite en el que pueden estirarse, o asfixiando al contrincante. Hay algunos casos en donde deportistas han estado desmayados, bien, y bueno, este es uno de los deportes no olímpicos, pero es un deporte que va creciendo. Bueno, aquí dicen una pregunta. Buenas noches, un tip para empezar a practicar el boxeo. Bueno, primero que nada, lo que yo podría recomendar es ir primero a una academia de boxeo, bien, para que empiecen a ver los estilos de boxeo, el parado, los golpes principales de boxeo. El boxeo es un deporte muy, muy bonito en donde tú puedes defenderte y más que agresión, todo este tipo de deportes te controla eh, toda tu agresividad y la enfoca. Y bueno, yo lo que te recomiendo pues es primero ir a una academia de boxeo y obviamente también una buena preparación física, ya que es un deporte bastante cansado, pero que yo te recomiendo primero hablar con una persona que sepa bien, este, y bueno, y poco a poco, obviamente al principio es complicado el estar soltando los brazos, sientes que no tiras bien los golpes, pero poco a poco vas a ir soltando un poquito más los golpes. Bien, otro de los deportes, hablando ya en cuanto a boxeo, qué bueno que preguntas. eh, Otro de los deportes que viene en crecimiento es el Muay Thai, o mejor conocido como el boxeo tailandés. Este deporte tiene la peculiaridad de utilizar tanto sus manos con guantes obviamente de boxeo desde 14 hasta 16 onzas, pero puedes utilizar también patadas, puedes utilizar también codos, puedes utilizar también tus rodillas
para poder lastimar a tu contrincante. Este deporte se hace en un ring, muy parecido igual al de boxeo. Bien, el objetivo obviamente es conectar la mayor cantidad de golpes al contrincante, patadas, codos, rodillas, o hasta llevarlo al knockout. Bien, este deporte igual es bastante peligroso, eh, ya que son golpes muy fuertes. Obviamente no es lo mismo golpear con un guante de boxeo a golpear con el hueso de tu codo. Bien, es por eso que es considerado ilegal en algunos países, pero como viene creciendo, como viene en el auge de las artes marciales mixtas, bueno, está siendo bastante conocido. Obviamente no ha logrado estar dentro de la agenda olímpica, pero es bueno mencionarlo. Y bueno, en Tailandia estas peleas constan de 5 asaltos por 3 minutos, aunque lo normal en otros países son solamente 3 asaltos. Son mucho más cortos que en el boxeo. En el boxeo actualmente son 12, 12 asaltos, 12 rounds. Bien, y gana aquel que deje a su oponente fuera de combate, ya sea por knockout o obviamente por puntaje. Que igual que en el boxeo, hay personas fuera evaluando el desempeño de los peleadores, ¿verdad? Eh, y bueno, este tipo de deportes, como les comenté, son deportes de en donde normalmente tú debes de, de atacar a tu contrincante con ciertas reglas. Es importante saber cada tipo de regla en cada deporte. No, he realizado todos estos deportes que les he comentado, ya que tuve una carrera en la lucha olímpica y también actualmente también realizo las artes marciales mixtas, que ahí abarca prácticamente todas. En, en mi experiencia, pues yo he sido campeón estatal, nacional en la lucha olímpica. He tenido medallas también internacionales también en la lucha olímpica. Fui seleccionado nacional. Fui a centroamericanos, panamericanos, a mundiales. Y, y bueno, tengo bastante carrera en este tipo de deportes. Y también he sido campeón nacional en las artes marciales mixtas en el nivel amateur. Y bueno, también he estado hay varios proyectos para alguna que otra pelea en profesional. Y bueno, para terminar esta transmisión, eh, me permito hablar sobre el deporte que abarca todas, que son las artes marciales mixtas. Las artes marciales mixtas obviamente son eh, el deporte eh, en donde abarca todos, donde tú puedes utilizar el boxeo, donde tú puedes utilizar taekwondo, en donde puedes utilizar la lucha, en donde puedes utilizar el capoeira, todo lo que tú puedas saber lo puedes utilizar, bien, obviamente tiene sus reglas, pero tú puedes implementar tu estilo de lucha dentro de las artes marciales mixtas. Se realiza en una jaula, dentro de una jaula, bien, normalmente son 3 rounds de 5 minutos cada round, y cuando se hace una pelea por título son a 5 rounds de 5 minutos. Como les comenté, puedes utilizar el boxeo, puedes utilizar el taekwondo, no se valen piquetes de ojos, no se valen golpes bajos, bien. Y bueno, este deporte eh, es muy interesante, ya que como abarca todos los tipos de deportes, tiene a ser muy estratega, ya que si te toca con un boxeador tienes que hacer un tipo de estrategia, si te toca con un luchador, bueno, a que no te derriben. Entonces, eh, es bastante interesante este tipo de deporte y bueno, lo quise guardar al final por
que viene creciendo, viene siendo muy famoso ahorita, bien. Y bueno, terminar agradeciendo a ustedes, agradeciéndoles a ustedes por ver la transmisión. De igual manera, eh, invitándolos a que practiquen algún tipo de deporte, bien. Eh, este tipo de deportes ayuda bastante, son muy buenos, te enseñan mucha disciplina y, y bueno, si quieren saber un poquito más, mi Instagram es 1esquivel1. Ahí subo de vez en cuando alguna fotografía o algún video sobre actualmente lo que estoy haciendo. Y bueno, agradecerles a todos los amigos del Jordán. Mi nombre es Daniel Esquivel y muchas gracias por estar aquí.